Primera historia. Mi vida cambió radicalmente cuando mis padres creyeron las falsas acusaciones de mi prima y me echaron de casa. Esa decisión arruinó mi prometedora vida, dejándome sin hogar ni apoyo. Ahora, 7 años después, se presentan exigiendo que perdone a mi prima para aliviar la culpa que siente. Pero antes de llegar a este punto, retrocedamos 15 años para entender cómo comenzó todo. A mis 20 años, estaba comenzando mi último año de estudios, preparándome para ir a la escuela de negocios o de leyes. Formaba parte del equipo de béisbol, mantenía un promedio académico alto y tenía una familia que me apoyaba. Mi vida parecía ir bien. Un día, después del entrenamiento de béisbol, revisé mi teléfono y vi cientos de llamadas perdidas y mensajes de texto que decían cosas como "ven aquí ahora mismo, monstruo". Estaba completamente confundido y pensé que podría ser una broma de la familia. Llamé a mi madre y, mientras ella gritaba al otro lado de la línea, mi tío apareció de la nada y me golpeó en la cara, dejándome sangrando. Mi padre estaba detrás, gritándome que me levantara y volviera a casa. Ese viaje a casa fue horrible. Sangrando y confundido, llegué para encontrar a toda mi familia esperándome. Me acusaban de algo que no entendía. Mi prima Amelia, de 12 años, había dicho que la había acosado durante una fiesta el 4 de julio. Yo negué todo, pero nadie me escuchó. Mi padre, furioso, me golpeó en el estómago y me echó de casa, lanzando mis pertenencias en bolsas de basura. Desesperado y sin aliento, cargué mis cosas en la vieja furgoneta que tenía y busqué refugio en el sofá de algunos amigos. Durante la semana siguiente, intenté contactar con mi familia, pero no obtuve respuesta. Finalmente, mi padre me envió un mensaje diciendo que lo dejara en paz y que no me había criado para ser un monstruo. No puedo describir la sensación de frío y entumecimiento que me invadió. Semanas después, recibí una llamada de la universidad informándome que debía pagar la matrícula. Mis padres habían dejado de ayudarme económicamente. Intenté obtener un préstamo, pero fue denegado debido a mis bajos ingresos. Tuve que dejar el equipo de béisbol y conseguir un trabajo a tiempo completo para cubrir el saldo restante. Viví en mi furgoneta durante el crudo invierno y, aunque logré graduarme, nadie de mi familia apareció ni me llamó. Sumido en la desesperación, comencé a beber y a consumir sustancias. Durante 2 años, viví en mi furgoneta, saltando de un trabajo a otro. Mi salud mental estaba destrozada. Un día, la furgoneta dejó de funcionar, dejándome sin calefacción ni aire acondicionado. Sin esperanza, subí al tejado de un edificio, dispuesto a saltar. Mientras miraba mi teléfono, rezando para que alguien de mi familia me llamara, una mujer se acercó, rogándome que no lo hiciera. Su súplica me detuvo y le tendí la mano, bajando del borde. Pasé 2 días en el hospital antes de recibir el alta. La mujer que me salvó, Raquel, me estaba esperando. Me ofreció su ayuda y me llevó a su casa, preparándome la cena y brindándome un lugar donde quedarme. Durante las siguientes semanas, Raquel me ayudó a conseguir un trabajo en la empresa de su padre y me apoyó mientras dejaba el alcohol y las sustancias. Aunque al principio me resistí, acepté ver a un terapeuta y, poco a poco, comencé a sanar. Un día, Raquel me invitó a una fiesta en casa de sus padres. Estaba nervioso, temiendo que los recuerdos de mi propia familia me abrumaran. La fiesta fue agradable, pero me sentía incómodo. Cuando la familia de Raquel comenzó a preguntarme sobre mi pasado, exploté, contando todo lo que me había pasado. Olvidar que alguna vez vine aquí fue mi único pensamiento mientras corría hacia la puerta, intentando desesperadamente abrirla. Pero John, el padre de Raquel, vino por detrás y me agarró del hombro. Me desplomé en el suelo, esperando un puñetazo, con lágrimas corriendo por mi cara. Lentamente abrí los ojos y vi a John. Sentía el dolor y la verdad en mis ojos y me rogó que les dejara ayudarme, que me quedara. Solté un ruido que no quería volver a hacer y me desplomé en sus brazos. La familia se reunió a mi alrededor y, por fin, me sentí querido. Los años siguientes pasaron volando. Raquel y yo nos casamos y su padre me ayudó a estudiar empresariales. Conseguí un gran trabajo en su empresa, compré mi primer coche y mi primera casa. Llevaba 7 años sobrio, aún no estoy, y esperábamos nuestro primer hijo. Iba a terapia 2 veces por semana, ahora 2 veces al mes, y sentía que la vida me dejaba ser libre. Trataba a Raquel como la reina que es,
porque ella fue quien me tendió la mano en la oscuridad para salvarme. Entonces llegó la famosa llamada. Estaba en mi despacho cuando sonó mi móvil. Sin mirar quién era, contesté. La voz al otro lado era la de mi madre. Colgué de inmediato, casi tirando el teléfono. Los pensamientos corrían por mi mente y no podía controlarlos. El teléfono volvió a sonar, pero lo mandé al buzón de voz. Llamé a Raquel, que vino a mi despacho y consiguió calmarme. Apagué el teléfono, pero esa noche, al encenderlo, encontré varios mensajes y llamadas. Uno de ellos, de mi madre, me dejó helado. Decía que Amelia, mi prima, había confesado la verdad sobre lo que pasó hace tantos años y que estaban enojados con ella. Querían hacer lo correcto y pedían que los contactara. Después de 2 semanas de reflexión y de ver a mi terapeuta todos los días, decidí que necesitaba ver a mis padres. Les envié un mensaje con la hora, el lugar y la condición de que vinieran solos, sin ningún otro familiar. Preparé todas las preguntas que necesitaba hacer y practiqué con mi esposa cómo mantener la calma durante la charla, teniendo un plan para que ella pudiera sacarme rápidamente de la situación si perdía los estribos. El día de la reunión, nos encontramos en una cafetería. Mis padres corrieron hacia mí con los brazos abiertos, pero mi esposa se interpuso y les pidió que se sentaran. Cuando empezaron a hablar, les pregunté por qué. Me explicaron que Amelia había confesado que mintió sobre lo que sucedió. Era joven y quería atención y amor de familiares y desconocidos, obteniendo viajes, fiestas, un coche nuevo y dinero mientras yo vivía en el infierno. Durante el último año, las historias de acusaciones falsas y sus consecuencias la asustaron y decidió decir la verdad. Pregunté por qué no me permitieron contar mi versión. Se dejaron llevar por la emoción y solo querían proteger a Amelia. Mi padre se disculpó por pegarme, diciendo que estaba enfadado y descargó su ira conmigo. Cuando intenté volver a casa, mi padre me empujó escaleras abajo. Entonces le solté una bomba, ni siquiera estaba en la fiesta del 4 de julio. Estaba jugando al béisbol en otro estado. Les mostré una foto mía y de mis amigos de ese día. También les pregunté por qué cancelaron mi matrícula universitaria y los planes de comidas. Mi madre, perpleja, dijo que pensaban que el dinero estaba reservado para mí, pero mi padre explicó que había usado el dinero para apoyar a mi hermano, permitiéndole hacer viajes y comprar coches nuevos. Les detallé cómo mi vida se desmoronó, cómo tuve que dejar el béisbol y trabajar para sobrevivir. La gente a nuestro alrededor escuchaba la conversación y miraban a mis padres con desaprobación. Finalmente, pregunté cuál sería el castigo para Amelia. Dijeron que se disculparía y me compensaría. Les propuse que viviera en una furgoneta durante 2 años o que la desheredaran, pero mis padres dijeron que no podían destruir su vida. Les respondí que ella había destruido la mía. Me levanté y les dije que habían perdido a su hijo hace 7 años. Les pedí que siguieran adelante y disfrutaran de su vida sin mí. Mi esposa y yo nos fuimos, dejándolos llorando en la mesa. Desde entonces, no los he vuelto a ver. De vez en cuando recibo llamadas y mensajes deseándome lo mejor. Amelia fue a la universidad, pero tuvo que pagársela ella misma, sin préstamos ni respaldo. Le quitaron su coche de lujo y le dieron un coche de los años 90. No es suficiente, pero no me importa. Quizá algún día vuelva a verlos, pero no ahora. Todavía tengo mucho que sanar. Segunda historia. Mi novio y yo éramos novios desde el instituto y teníamos planeado casarnos en junio. Nuestra relación siempre había sido maravillosa, con una química que funcionaba extremadamente bien. Lo amaba mucho y sabía que él también me amaba, pero sus recientes acciones sembraron dudas sobre su fidelidad. Estábamos intentando quedarnos embarazados, y durante uno de nuestros encuentros íntimos, me llamó por el nombre de su asistente justo en un momento crucial. Se levantó de inmediato, disculpándose y visiblemente sorprendido. Yo también quedé atónita. Desde entonces, se ha disculpado repetidamente y parece sinceramente arrepentido, pero me está costando perdonarlo. La forma en que dijo su nombre parecía indicar que estaba pensando en ella. Le conté a mis padres lo sucedido. Mi madre estaba convencida de que mi novio se había acostado o se acostaba con su asistente, mientras que mi padre pensaba que podría haber sido un error y que debía asegurarme antes de tomar una decisión drástica. Mi novio, que viajaba a Dallas cada 2 semanas acompañado de su asistente en viajes de trabajo, se volvió sospechoso para mí.
Hace 3 meses, me despidieron de mi trabajo y él me sugirió que me quedara en casa ya que estábamos intentando tener un hijo. Ahora, no sabía si debía depender de él o buscar un nuevo empleo. La confusión y la desconfianza llenaban mi vida. No encontraba una razón para que alguien mencionara el nombre de otra persona después de una relación íntima. Su explicación era que estaba pensando en el trabajo y por eso se le escapó el nombre de su asistente. A pesar de haber revisado su teléfono y ordenador, no encontré nada incriminatorio, pero aún me costaba confiar en él. Yo estaba indecisa, especialmente estando tan cerca de casarnos. Finalmente, decidí sorprender a mi novio en Dallas durante uno de sus viajes de trabajo. Usé mi propio dinero para el billete y, al llegar, encontré a su asistente y a otros compañeros de trabajo en su apartamento, planeando salir juntos. Inventé una excusa para estar allí y no avergonzarlo delante de sus colegas. Salieron todos y él y yo nos quedamos atrás, discutiendo porque, según él, lo había humillado. Después de esa discusión, las cosas se tensaron entre nosotros. Mi novio decidió quedarse en Dallas, diciendo que necesitaba espacio y no hemos vuelto a hablar desde entonces. Me arrepentí de haberle contado a mi madre, ya que ella le envió un vídeo diciéndole que dejara de comportarse como un bebé. Mi novio me envió el vídeo y confronté a mi madre, quien se disculpó con él. Empecé a pensar que tal vez exageré y que todo había sido un error honesto. Esperaba a que volviera para poder hablar y arreglar las cosas. Sin embargo, revisé su laptop y descubrí que sus compañeros de trabajo lo habían forzado a romper conmigo por mi comportamiento tóxico y él había accedido, planeando dejarme. Esto me hizo sentir aún peor. Las cosas no mejoraron como esperaba. Cuando descubrí los mensajes en los que sus amigos le decían que rompiera conmigo, me di cuenta de que la ruptura era inminente. Mis intentos de salvar la relación parecían inútiles. Aunque él no había hablado con su asistente sobre el incidente, los comentarios de sus amigos me molestaban profundamente. Al final, la situación se volvió insostenible. Mi novio y yo ya no estábamos comprometidos y la relación estaba al borde del colapso. Todo esto me hizo replantear mi vida y mis decisiones. Tal vez era hora de seguir adelante y buscar mi propia felicidad sin depender de alguien que no estaba dispuesto a luchar por nuestra relación. Le dije que rompiera conmigo porque pensé que de esa forma cerraría el capítulo de nuestra relación. Sin embargo, al leer los mensajes entre él y sus amigos, me di cuenta de que no era tan simple. Sus amigos lo estaban animando a romper conmigo y eso me dolió profundamente. Se justificaban diciendo que había arruinado su relación con su familia y que, al no confiar en él, debía poner su energía en otro lugar. Algunos incluso pensaban que mi confrontación frente a sus compañeros de trabajo había puesto en peligro su empleo. La situación se había convertido en un desastre total y no veía una forma de volver atrás. Sus amigos le decían que nuestra relación estaba condenada y que era mejor que se enfocara en alguien más. Aunque mi novio no era alguien que disfrutara de los juegos emocionales, parecía haber compartido detalles íntimos con su asistente, lo cual me hacía desconfiar aún más. Finalmente, leí un mensaje en el que decía que terminaría conmigo la próxima vez que nos viéramos. Eso confirmó mis peores temores. Nuestra relación estaba prácticamente terminada. La sensación de traición y dolor era abrumadora y me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. Reflexionando sobre todo lo sucedido, me di cuenta de que había señales que había pasado por alto, momentos en los que su comportamiento me había hecho dudar. Tal vez mi madre tenía razón al desconfiar de él, pero también me dolía pensar que podría haber exagerado en mis reacciones. Estaba atrapada entre el deseo de confiar en él y la realidad de lo que había descubierto. Con el corazón roto, decidí que lo mejor era dejarlo ir. No podía seguir en una relación donde la confianza estaba tan rota y donde me sentía constantemente cuestionada y traicionada. Era hora de empezar de nuevo, de buscar mi propia felicidad y de sanar las heridas que esta relación había dejado. A medida que avanzaba en mi vida, me di cuenta de que merecía estar con alguien que me valorara y me respetara completamente. Aprendí a no ignorar las señales de alerta y a confiar en mis instintos. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, estaba decidida a encontrar la paz y la felicidad que merecía. La tercera historia. Mi hermana, a quien siempre consideré una niña de oro, me invitó a cenar y terminó engañándome para que comiera algo a lo que soy alérgica, lo que me llevó a urgencias.
Después de esto, decidí denunciarla a la policía. Ahora, mi madre me exige que retire la denuncia porque mi hermana ya se ha disculpado, lo que me llevó a cortar los lazos con ella también. Mi hermana y yo nunca habíamos tenido problemas serios hasta la semana pasada. Ella y su esposo me habían invitado a comer algo normal entre nosotros. Tengo una alergia grave al marisco, incluso al contacto. Mi hermana siempre ha sabido esto desde que éramos niñas. Cuando llegué a su casa, me dijo que la comida estaba lista en la nevera y que era solo atún con pasta, algo que puedo comer. No sospeché nada y, después de un breve rato conversando, me sirvió un plato pequeño de lo que supuestamente era atún con pasta. En cuanto probé un bocado, sentí un ardor inmediato en la garganta. Empecé a toser y a agarrarme la garganta mientras el marido de mi hermana, confundido, me preguntaba si me estaba ahogando. Mi hermana, con cara de asombro, admitió que pensaba que estaba exagerando mi alergia. Llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Afortunadamente, estuve bien después de 2 días de observación, pero el incidente me dejó una gran desconfianza hacia mi hermana. Intentaron visitarme en el hospital, pero les dije que se fueran. Mi hermana no paraba de disculparse, pero yo no quería escucharla. Decidí que tenía que denunciarla por lo que había hecho, considerando que había puesto mi vida en peligro de manera deliberada. Esto la enfureció aún más, negándose a aceptar la gravedad de sus acciones. Mi madre, por su parte, intentó minimizar el incidente, diciendo que estaba exagerando y que debía cortar el contacto con mi hermana en lugar de denunciarla. Sin embargo, recordé que mi hermana había sido testigo de una reacción grave a los mariscos cuando éramos pequeñas y había estado presente cuando me diagnosticaron la alergia. Esto no era algo nuevo para ella y no podía ignorar el hecho de que lo hizo a propósito. A pesar de todo, nunca había sentido la necesidad de llevar una epinefrina conmigo cuando estaba con mi hermana, confiaba en que sabía lo serio de mi condición. Sin embargo, después de este incidente, me di cuenta de que no podía confiar ni en ella ni en mi madre. La asistencia sanitaria en mi país es gratuita, así que no podía hacer que mi hermana pagara mis facturas médicas, pero aún así decidí seguir adelante con la denuncia. Con la ayuda de la enfermera que escuchó toda la conversación en el hospital, presenté la denuncia. Mi madre seguía insistiendo en que retirara la denuncia, pero decidí cortar todo contacto con ella también. No podía seguir permitiendo que minimizaran el riesgo al que me habían sometido. He obtenido una orden de protección temporal contra mi hermana, lo cual es suficiente por ahora. He decidido cortar todo contacto con mi madre debido a su negativa a apoyarme y su comportamiento tóxico y favoritista hacia mi hermana. Mi madre trata a mi hermana como una niña de oro y se enfureció conmigo cuando le informé que iba a presentar un informe y obtener una orden de protección. Por esta razón, he bloqueado todo contacto con ella. Mucha gente me ha ofrecido consejos sobre cómo conseguir alternativas más económicas para los EPI-PENS, lo cual ha sido muy útil. Voy a investigar todas las opciones disponibles. Me molesta que algunas personas me sigan culpando por no tener un EPI-PN, a pesar de haber explicado las razones válidas por las cuales no pude obtener uno. Nunca me dieron una receta para uno, y sin sanidad privada, conseguir uno implica una larga espera y un costo elevado. Ahora estoy enfocada en reconstruir mi vida sin la toxicidad de mi madre y mi hermana. Rodearme de personas que realmente se preocupan por mi bienestar es mi prioridad. Esta experiencia ha sido una lección importante sobre la importancia de la autoprotección y de establecer límites claros con aquellos que no respetan mi salud y seguridad.